Enredando las mañanas. Para hablar, bueno, junto con Jaldía, que así como mencionaban, es palestina, residente en España. Jaldía Abu Bakra es una hija de la diáspora palestina, es fundadora del movimiento del Karama y miembro también de Masar Badil, que es la Ruta Palestina Alternativa, así como también de Samidum, que es la red de solidaridad con los prisioneros palestinos. La problemática y la lucha del pueblo palestino, bueno, no casualmente, es un tema muy desconocido, muy silenciado, pero a su vez también muy complejo para abordar para quienes somos militantes y quienes llevamos adelante también la solidaridad con distintas causas internacionales. Por eso insistimos en llevar adelante y acompañar la voz del pueblo palestino todos los días, pero bueno, estas fechas, el 15 de mayo se cumplió el 74 aniversario de la Nakba, fechas que nos sirven como excusa para mostrar la lucha que se viene llevando adelante también y el proceso de genocidio y apartheid que perpetúa el Estado genocida de Israel. Y como decíamos, esta nota es un poco con la excusa de recordar el 74 aniversario de la Nakba. La Nakba es la catástrofe palestina, así es conocido el hito que se crea con el Estado de Israel, con la creación del Estado de Israel, consecuentes masacres hacia el pueblo palestino, los desplazamientos forzados, la diáspora, el proceso de limpieza étnica y bueno, un genocidio continuo que se mantiene y se profundiza hasta el día de hoy. Y es por eso es que vamos a estar hablando con esta hija de la diáspora y esta compañera activista palestina, Jaldía. Buen día, Jaldía, ¿cómo estás? Buenos días, compañeras. Bien, contenta de escucharos. La idea es comenzar, por supuesto, a explicar. Hablábamos al comienzo de que realmente la lucha del pueblo palestino y la idea de la Nakba son cuestiones bastante desconocidas en la comunidad en general, en el pueblo argentino. Así que si podés arrancar contándonos en concreto qué es la Nakba y qué significa para vos como palestina. Bueno, la Nakba es una palabra árabe que es complicado traducirla para que se entienda bien en castellano, pero más bien generalmente se traduce por la catástrofe para el pueblo palestino, que constituye, como bien has dicho, la limpieza étnica, la creación de un Estado artificial, colonial, imperialista en Palestina por parte de un movimiento político sionista, que es un movimiento racista, que ha traído a personas con la excusa de que son personas judías, que el judaísmo había sido perseguido en Europa, que había que crearles un Estado, cosa que no sería la solución al racismo de Europa, sino que la solución sería o hubiese sido considerar a esas personas como ciudadanas normales en los estados en los que vivían. Sin embargo, había intereses principalmente económicos y políticos en la creación de esa entidad, que es una avanzadilla del imperialismo y de las potencias internacionales en la zona de Oriente Medio, por lo que representa esta zona de riquezas y control del mundo, porque Palestina está en el corazón de Oriente Medio, está en la mitad entre el este y el oeste, y las potencias occidentales quieren tener el control sobre esa zona. Para las palestinas esto ha sido una catástrofe porque esa creación de esa entidad o ese Estado no deja de ser proyecto colonial mediante el cual han colonizado nuestro territorio, pero no es una colonización normal como podía haber sido la colonización anterior por parte de las potencias británicas, francesas, españolas, sino esa colonización lo que pretendía era quedarse con el terreno sin su gente. Por eso difundieron la farsa de que Palestina era un territorio sin pueblo para un pueblo tierra. Con eso empezaron, y con eso empezó la injusticia con el pueblo palestino, realmente por parte de las potencias occidentales, pero también apoyada y respaldada por la recién creada Naciones Unidas. Para solucionar el tema decidió la resolución consultiva de dividir el terreno para crear dos estados, cosa que por supuesto la gente los palestinos y palestinas no aceptamos, porque nadie aceptaría que le quiten su casa, que le echen y que la aparten y que para dejársela a otro. Esa colonización comenzó, como has dicho Sol, con una limpieza étnica por unas bandas terroristas armadas, entrenadas y preparadas por las potencias occidentales, que masacraron al pueblo palestino, borrando de la faz de la tierra más de 500 pueblos y aldeas, asesinando a miles de personas, pero no asesinando de una forma como podría ocurrir en cualquier guerra, disparando a la gente, sino cometiendo terribles masacres, ensañándose con la población civil palestina, con los campesinos, para aterrorizar al resto, a los que sobrevivan, que conozcan lo que ha pasado y que huyan de ahí, porque por supuesto el miedo era difundido, no escondían sus crímenes, sino que los difundían para que
la gente salga de ahí. Expulsaron casi 800.000 personas de Palestina, que hoy en día somos más de 8 millones esparcidas por el mundo. La comunidad internacional o las Naciones Unidas luego, pues hipócritamente sacan una resolución del derecho al retorno de esas personas refugiadas, que a día de hoy, 74 años después, todavía no se nos permite el derecho al retorno y a la compensación y a la reparación también. Esto sigue a día de hoy, porque la Nakba no fue un momento y una fecha en que las cosas hayan pasado y han parado, sino es una catástrofe continua mediante la cual todavía la entidad sionista Israel sigue masacrando al pueblo palestino, sigue intentando echar a la gente del terreno, sigue oprimiendo dentro de Palestina y fuera también, con la intención de borrar el nombre de Palestina y la entidad de las palestinas y palestinos. Cuando decimos que la Nakba continúa y los crímenes y las masacres siguen continuando contra el pueblo palestino, también hay que destacar que el pueblo palestino sigue resistiendo, hombres, mujeres y jóvenes, y no olvidamos, ellos dijeron que los mayores olvidarían y que los mayores morirían y los jóvenes olvidarían, y esto estamos viendo a día de hoy que esto no ha sido así, que los palestinos estemos donde estemos, seguimos recordando y seguimos aferrándonos a nuestra identidad y seguimos luchando con todos los medios que hay a nuestro alcance para liberar nuestro territorio del río al mar, volver todos y todas las refugiadas y refugiados. Sí, Jaldía, bueno, justamente para pasar un poco y entender el presente, la realidad del pueblo palestino, recordar que cuando se creó el Estado de Israel, en primer lugar, jamás fue consultado el pueblo palestino, y aún con una propuesta que ya de por sí era violenta, cuando se propuso la creación de dos estados, jamás se creó el Estado palestino, con todas las consecuencias que eso tiene al presente. ¿Podés contarnos un poco, bueno, cuál es la situación actual, el avance del Estado sionista de Israel y las perspectivas del pueblo palestino, y también si podés hablar un poco sobre los últimos incidentes? Bueno, Palestina suena solamente cuando se cometen masacres muy puntuales. Bueno, desde el primer momento, la resolución decía hablaba de la creación de dos estados. El movimiento sionista en ningún momento tenía en mente o tenía la intención de permitir que haya un Estado palestino. En el momento que ellos dicen que Palestina era tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, en el momento que borran al pueblo palestino en todas partes, masacran a la población civil palestina, no tenían ninguna intención de permitir. Lo que pasa es que querían en primer momento aceptar lo que la comunidad internacional les daba para seguir ellos limpiando étnicamente a Palestina, porque desde el principio ellos empezaron armados con armas de las potencias occidentales que les permitían, estaban entrenados. El pueblo palestino era un pueblo pacífico, conformado por campesinos, pescadores, trabajadores, gente que no teníamos un ejército ni estábamos armados. Por lo tanto, ellos dijeron de aceptar esto para luego seguir limpiando a Palestina étnicamente. Y esto ocurrió en el 91, después de la Intifada de las Piedras, la que duró 5 años, en la que se rebeló el pueblo palestino en todas partes, en las calles, con piedras contra tanques. Ocurrió en el 91 con la Conferencia de Paz de Madrid, donde también intentaron parar ese levantamiento popular palestino, engañando a los palestinos con una oferta de paz y de negociaciones de paz para otra vez decir que iban a crear un Estado palestino. A día de hoy, 30 años después, vemos que eso no ha ocurrido, que eso ha sido una mentira y un engaño, sobre todo la comunidad internacional. La gente, cuando oye que hay que hablar de paz, bueno, pues que hablen, y sobre todo en la forma en que ellos presentan la colonización de Palestina como un conflicto entre dos estados o entre dos pueblos, incluso entre dos religiones, cosa que es totalmente mentira. Por lo tanto, nunca han tenido esa intención. En el 91, un engaño a la comunidad internacional diciendo que pretendían la paz con los palestinos. Todo el mundo hoy en día puede comprobar que esto no ha sido así, sino que los asentamientos formaron, que construyeron un muro que divide las ciudades y las aldeas palestinas y separa a la gente, separa familias, separa pueblos, separa gente de su tierra de cultivo. Vemos cómo siguen ellos desarrollando su sistema armamentístico y de vigilancia y de control sobre la ciudadanía palestina. Vemos cómo aumenta las detenciones a hombres, a niños, a jóvenes, continúa la represión y no hay ninguna intención de permitir que haya un Estado palestino. Y por lo tanto, la situación actual, la lucha del pueblo palestino ha pasado por varias etapas, en las que algunas ha sido un auge total y otras pues ha habido una depresión, una bajada del nivel de la resistencia, en la que luego
el pueblo se recupera, el pueblo inventa o recrea otras formas de resistencia. En el momento actual, el pueblo palestino está unido, está decidido a luchar por la liberación de Palestina, y eso lo vimos en el levantamiento de mayo del año pasado, cuando en toda Palestina, desde el río hasta el mar, el grito era Palestina libre del río al mar. Vemos que los palestinos que se quedaron en ese territorio reconocido por la comunidad internacional como Israel, que son el 20% de la población, pues después de 74 años son ya tercera o cuarta generación que la entidad sionista pensaba que había conseguido borrarles su entidad palestina, en tanto que los llaman los árabes de Israel, como si hubiesen venido de Egipto o de Jordania o de cualquier otro país árabe, no los llaman palestinos. Vemos que estas personas, sobre todo la juventud, cómo salió a las calles, cómo defendió, cómo luchó, cómo se unificó también estos territorios ocupados en el 48 con la franja de Gaza bloqueada, con Jerusalén, que intentan vaciarla también de su entidad palestina, intentando crear un conflicto religioso. Siempre tenemos que recordar que no es un conflicto religioso, no es entre judíos y musulmanes, sino es una lucha por el control del territorio y por el control de las personas. ¿Cómo ha respondido Gaza? ¿Cómo han salido las personas en las calles de la Jordania dividida en guetos? ¿Cómo se ha unificado el pueblo palestino dentro de la Palestina ocupada con las palestinas y palestinos en la diáspora? Todo el mundo ha visto cómo han salido la gente en Berlín, en Washington, en Nueva York, en Madrid, en muchas ciudades y las capitales del mundo, ha salido también reclamando y reivindicando su derecho a luchar y su derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y la autodefensa también. Vemos cómo sube el nivel de solidaridad internacional con el pueblo palestino, a pesar de toda la propaganda maligna sionista que intenta tacharnos de antisemitas, de gente violenta, de grupos terroristas, como cada día vemos que también sabíamos que estaban colaborando con esa entidad sionista por sus propios intereses, cosa que los pueblos no, pero hoy ya se ve, desde hace unos años se ve de forma oficial esa colaboración. Hay que tener en claro que los pueblos árabes no están de acuerdo con los que hacen sus regímenes, son pueblos que viven bajo regímenes opresores también, que lo mismo que los palestinos necesitan liberarse de estos regímenes. En definitiva, esa es la situación actual, la lucha sigue y Por supuesto que sí. Haldi, hablabas por un lado de la solidaridad internacional de los pueblos, pero por otro lado no podemos dejar de mencionar la complicidad y la responsabilidad que tienen en este apartheid y en este genocidio continuo los gobiernos a nivel internacional. Y en ese sentido es necesario hablar también de la responsabilidad del gobierno argentino. En este sentido quería compartirles una breve noticia para que nos des tu opinión, Haldi. Hace muy poquito de cumplirse el aniversario de la Nakba, a fines de abril, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, acompañado por otros ministros y por 8 gobernadores del Estado argentino, llevaron adelante una misión con la cual viajaban a Israel con la intención de encontrarse con funcionarios del gobierno israelí y contactarse con distintas empresas desarrolladoras de tecnología para el manejo del agua local. Y algunas de las noticias que salían en los distintos medios masivos hablaban de que este ministro visitó Israel para traer soluciones respecto del uso del agua ante la escasez actual, acerca de cómo extraer, restituir y distribuirla mejor. Para nosotros esto es terrible, pero si vos podés explicar brevemente qué impacto, qué significa esto, cuál es la responsabilidad del gobierno argentino y qué implica para el pueblo palestino este tipo de acuerdos comerciales. Bueno, en realidad nos ha decepcionado bastante que un gobierno de izquierdas, un gobierno argentino, tenga este tipo de relaciones con un régimen que vulnera los derechos humanos, el derecho internacional, y que día a día está masacrando y oprimiendo al pueblo palestino. Pero bueno, al fin y al cabo los gobiernos están todavía a día de hoy manipulados por el capitalismo internacional, por las empresas multinacionales, que lo único que piensan es en sus intereses y sus ganancias, no piensan en el pueblo. Pienso que Argentina es un país grande, un país con un legado de lucha y de histórico importante, que no había que mancharlo con esto. Aparte, el tema del agua, lo mismo que hablamos del tema del desarrollo de las armas, desarrollo de sistemas de represión a la población, el tema de desarrollar el agua por parte de Israel mientras privan a la población palestina del agua, mientras roban los recursos acuíferos del pueblo palestino, dejándoles pasando sed. Recordemos que en la franja de Gaza bloqueada desde hace 15 años, 98% del agua no es potable.
invivible para las personas. Recordemos que en Cisjordania la gente sufre de cortes de agua, mientras en las colonias sionistas pues disfrutan de agua, disfrutan de piscinas, de fuentes y de todo, y solamente hay que comparar el consumo de agua por una persona, entre comillas, israelí y una persona palestina 5 veces mayor. Y eso es una vulneración de los derechos humanos en la que el gobierno argentino está cometiendo un error y está siendo cómplice, porque cada vez que haya tratos con este régimen asesino, el régimen israelí, estamos engordándolo, estamos haciéndolo más grande para que siga oprimiendo a la población civil palestina y siga extendiendo su control no solamente sobre Palestina, sino sobre otros países mediante estos acuerdos. Y les digo a las personas en Argentina, hay que tener cuidado porque lo que ocurre en Palestina puede ocurrir en otros pueblos. Sobre todo vemos las formas de represión a la población, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en otros gobiernos, que todo, al final, si dejamos que un régimen reprima a la población de esta manera y vulnere los derechos humanos, esto sienta precedente y luego no podemos criticar que otros gobiernos lo hagan. Así que tengamos cuidado, podemos hacer desarrollo, aprovechamiento del agua en Argentina sin tener que mancharnos las manos con un régimen asesino y criminal como es el régimen de Israel. Pero del pueblo argentino que reaccione, que alce su voz, que diga que no quieren estas relaciones con ese régimen criminal y que no quieren mejorar el desarrollo de sus aguas a costa de las vidas de las personas en Palestina. También recordar los últimos sucesos, los últimos ataques israelíes en el norte de Palestina, en Jenin, en los cuales fueron atacadas muchas personas y fue asesinada la periodista palestina, corresponsal de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Pero bueno, creo que le cabría a Jaldía cerrar con este recuerdo y con alguna reflexión final. Bueno, muchas gracias, Sol, por mencionarlo. Ha sido muy dolorosa. El asesinato de Shirin Abu Akleh no es la primera vez que la entidad sionista asesina a periodistas. Lo que ellos quieren es silenciar la voz de Palestina y que no llegue al mundo, y a través de Shirin la verdad es que nuestra voz en Palestina llegaba a muchas partes del mundo. Es un asesinato intencionado y la gente piensa cómo ha sido. Ella llevaba su chaleco, su casco de prensa y la bala atravesó en el cuello, entre el casco y el chaleco por donde podían, y esto ha sido una obra de un francotirador israelí. Lo vimos durante los ataques a las marchas del retorno en Gaza, lo hemos visto muchas veces, y luego intentaron, no contentos, siguieron disparando para que nadie las socorriera, intentaron robar su cuerpo para ocultar su crimen, y por lo tanto pedimos a todas las personas honestas del mundo que alce la voz y le decimos a todo el mundo que Shirin seguirá viva en nuestras memorias, en la memoria de todas las palestinas y todas las personas honestas del mundo, y como Shirin va a haber muchas personas que sigan luchando por hacer llegar la voz de Palestina a todo el mundo. Un ejemplo de ello sois vosotras, compañeras, que gracias a vosotras también y gracias a este espacio hacéis que la voz de Palestina no sea callada y llegue a todas partes del mundo. Enredando las mañanas.